Hola, ¿qué tal compañeros y amigos ajedrecistas? Continúa el Campeonato de España 2021 y ahora vamos a ver la ronda número 8, la partida entre Pepe Cuenca contra Salvador del Río. En la ronda 7, como ya vimos, Pepe Cuenca había perdido, por lo que se estancaba un poco ahí en la clasificación, pero en esta partida de blancas iba a buscar remontar y sacudirse esa derrota. Del Río por su parte de negras, pues a buscar jugar también agresivo, ¿no? También por los primeros puestos del torneo. Y vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Pepe. E6. Interesante que le permite algunas opciones aquí al blanco de transponer a una francesa. Tras E4. D5 estaremos en una francesa. Sin embargo, esa no es la idea de Pepe. Tras E6 juega C4. Y F5 ya transponemos a una defensa holandesa. A3. Pepe se anticipa al alfil B4 para clavar el caballo de C3 y también busca sacar a Del Río de las líneas teóricas más conocidas. Aunque la verdad no veo ningún problema con la jugada natural aquí, simplemente caballo C3. Tras caballo F6, E3 y alfil B4 no es ningún problema porque tienes alfil D2 evitando que te estropeen la estructura de peones. Pues en la partida fue con A3, caballo F6 y caballo C3. Alfil E7, E3, todo normal aquí de momento, desarrollo normal de piezas, D6, caballo F3 y caballo E4 saltando de inmediato ahí en el centro. Pepe opta por comer en E4 de inmediato para doblar los peones, F por E4 y caballo D2 de inmediato mete presión sobre ese peón en E4, D5 para sostener y F3 luchando ahí fuertemente sobre el centro del negro. Enroque corto, F por E4 ya comiendo ahí ese peón y C5 que crea bastante tensión central ahí del Río. Opta por alfil E3 aquí Pepe Cuenca, C por D4 y caballo F3. Pepe, como ya había ganado un peón después de F por E4, simplemente regresa el material con caballo F3 permitiendo la captura en E3. Fíjense que si inténtalo como E por D4, el negro puede comer en C4. Tras alfil por dama por D4 y se viene un jaque en F2 molesto. Así que Pepe simplemente juega caballo F3. D por E3 de Del Río, alfil por y rey H8 ya se quita ahí de temas en la diagonal. Enroque corto, caballo C6, B4 expandiéndose en el centro, en el flanco de dama, perdón, para meter un B5 por ahí en algunas líneas. Y D4 aquí Del Río. Era interesante jugar aquí ya con D por C4, tras alfil por jugar quizás un dama E8 para evitar el cambio de damas. Y principalmente el problema de D4 es que al cerrar el centro, ese peón en D4 queda bastante vulnerable, como vamos a poder ver. Sin embargo, aquí Pepe no aprovecha, opta por alfil F2, un poco mejor era alfil D2. Y por ejemplo, si juega como en la partida aquí del Río E5 para sacar el alfil, sería B5 echando el caballo. Ese caballo vemos que es el defensor del peón en E5. Tras caballo A5, aquí se revela la importancia de jugar con alfil E2 y no alfil F2 porque hay presión sobre el caballo. Por ejemplo, en la línea tras caballo por E5, alfil E6, torre por es muy fuerte, no puedes comer dama porque se cae el caballo en A5 y tras alfil por F8, dama H5 es bastante fuerte. Por ejemplo, caballo B3, que parece que es un doble, torre F1 es un cañonazo y es que caballo por D2 te permite torre por F8, única comer de dama y caballo G6 perdiendo la dama en F8. Pues en la partida, como vimos, fue con alfil F2 y E5 igualmente del Río. B5 y es aquí donde vemos, ¿no?, la diferencia. Si el alfil estuviera en D2 habría presión sobre A5. Tras caballo por E5 y alfil E6, que pasa prácticamente igual que en la otra línea, pero sin, con el alfil en F2 y no en D2. Dama E2 para sostener un poco más ahí ese peón en C4, torre C8 incrementando ahí la presión sobre C4, torre D1, alfil C5, ya hay algunos temas por aquí en esta diagonal, caballo F3 y dama E7. Aquí quizás pudo haber jugado con alfil B6 del Río para ejercer más presión sobre el peón en C4 y además le da la casilla en C5 al caballo, ¿no? Puede existir una maniobra como caballo B3, caballo C5 en un futuro. Jugó dama E7 y E5 de Pepe Cuenca, abriendo la diagonal del alfil.
Alfil G4, una clavada molesta. Rey H1 de Pepe. Y B6. Juega H3. La verdad que es innecesario invitar la captura en F3 porque el negro probablemente coma en F3 incluso sin invitar esa captura, ¿no? Aquí tras B6 quizás puedo haber jugado con torre F1. Y por ejemplo, en caso de que ya coma directamente, G por F3 no sería ningún problema para el blanco, ya que tras torre 8, que parece que hay presión sobre 5, simplemente alfil G3. Y tras caballo B7 para meter un caballo D6, tomando ventaja de la clavada y montar ese potro en F5, puedes jugar con F4 y esos dos peones centrales son muy fuertes. En la partida jugó con H3 y aquí Del Río simplemente tenía que haber comido en F3 tras G por F6, jugar con dama E6 y de inmediato intentar probar que las debilidades en el flanco de rey le otorgan buen contrajuego. En la partida, increíblemente, jugó alfil E6 y él le permite alfil H4, muy fuerte jugada de Pepe, tocando la dama ahí. Dama E8, caballo G5, tocando en E6, tocando en H7, alfil G8, cubriendo ese peón en H7. Y dama E4 aquí de Pepe Cuenca, que quizás pudo haber jugado con E6. Seguramente lo que se le escapó es que tras H6 tenía este cañonazo. Dama G4, única jugada ganadora, ya que en G5 no puedes comer. Tras alfil por es imposible evitar dama H4, prácticamente ya perdería aquí el negro. Por ejemplo, si juega G6 para cortar la acción del alfil sobre esa casilla en H7 contra dama H4, poder jugar ahora sí con alfil H7. Seguiría la fuerte jugada E7 aquí un jugador. Tras alfil por, que no es posible, porque permites dama por D4, por ejemplo, rey H7, jaque, rey G7, jaque, rey F7 y dama por G6 mate, ¿no? Así que aquí tras rey H7, perdón, tras dama por D4, si te tapas de alfil por, simplemente torre por, dama por, y ya pierdes material, ¿no? Así que tras E7, sin embargo, la mejor jugada es torre F7, pero simplemente puedes comer en G6 ganando mucho material. Pues bueno, en la partida fue dama E4, que es verdad que sigue metiendo presión sobre H7. Dama H5 para defender ese punto. Alfil E2, echando la dama de H5. Dama H6 y E6. El peón limita al alfil de G8, puede apoyar algunos saltos con caballo F7 y por supuesto está muy avanzado y cerca de coronar. Torre C8, torre F1, buscando el cambio de torres, y torre F6 aquí quizás pudo haber jugado con caballo B7 para meter un caballo D6, echar la dama, y también el caballo desde D6 estaría controlando el jaque con caballo F7 que vamos a ver más adelante, es muy peligroso para el negro. Pues jugó con torre F6 y le permite la captura a Pepe Cuenca. Buena jugada aquí, torre por F6. En la partida comió de G, pero ¿qué pasa si come de dama? Que parece un poco más natural. Vemos que aparentemente caballo F7 es muy fuerte aquí para el blanco, que le metemos un jaque a la descubierta a la dama, ¿no? Pero increíblemente tiene la jugada dama por F7, tras peón por, torre por E4, peón por G8, rey por, y te quedan tocados los dos alfiles. En la partida, perdón, después de dama por F6, la jugada ganadora es alfil de 3, alfil de 3, tocando en H7. Y por ejemplo, dama H6 para seguir defendiendo ese punto, dama G4, caballo B7 para venir, por ejemplo, a D6 y evitar estos jaques, pues ya no llegas a tiempo. Permites caballo F7 jaque, tocando la dama, única comer, peón por, torre F8 y alfil G5 es bastante fuerte, desplazando a la dama de la defensa del flanco de rey. Tras algo como dama D6, puedes jugar dama H4 tocando en H7, H6, dama E4, ahora amenazas, mata en H7, vemos que abres la diagonal. Y contra G6, que parece que evita todo, alfil F4 es un cañonazo, porque ahora se abre esta diagonal y el jaque en E5 es mortal ya. Por ejemplo, dama E7, alfil E5, rey H7 y mata en G6. Bueno, pues en la partida, como vieron, comió de G. Dama F4 de Pepe Cuenca. Ahora, ¿qué pasa si se come ese caballo? ¿Se lo puede o no se lo puede comer? Tras F por G, alfil por es un cañonazo, porque alfil F6 es imparable. Por ejemplo, dama F8, alfil F6.
Igualmente aquí tras alfil por G5, si metes la intermedia torre F8, que parece ser lo mejor, tras alfil por torre por alfil por F4, quedas con calidad y peón de más, así que no creo que la pases mucho mejor. Tras dama F4, en la partida del Río jugó con dama G7, y aquí le mete este cañonazo Pepe Cuenca, caballo por H7. Un cañonazo ahí espectacular. Fíjense que dama por no funciona, por alfil por F6 y pierdes la dama. Es mate, perdón, incluso, ¿no? Tras dama G7, fíjense qué bonito, ¿no? Dama H6 jaque. Única tapada de alfil. Y dama por G7 mate. Dama H6, por cierto, no puedes comer por la clavada. Bueno, pues caballo por H7. Cañonazo ahí de Pepe, que amenaza alfil por F6. Juega alfil E7 para sostener ese peón. Alfil por de todas formas. Alfil por, caballo por, tocando la torre. Torre por E6. Y tras dama H4, el negro se queda prácticamente sin jugada, ¿no? Única alfil H7. Si tapas de dama, pues pierdes la dama. Así que caballo H5, fuerte jugada, toca la dama e intenta que se retire de la diagonal, ¿no? De la defensa de ese peón en D4. Por ejemplo, si intenta dama E5 para sostener ese peón, sería torre F1, fuerte jugada, amenazando un jaque ahí en F8. ¿Qué pasa si comes N2? Pues sería jaque y es mate forzado ya. Por ejemplo, alfil G8, caballo F6, jaque a la descubierta, rey G7, jaque, única rey F7, dama H7, jaque, única comer en F6. Y aquí, tras unos jaques precisos, el rey termina recibiendo mate. Igualmente aquí tras la jugada torre F1, por ejemplo, si no comes e intentas cubrir este jaque con torre 8, caballo F6 es muy fuerte, metiendo un doble y amenazando mate en H7, así que hay que jugar torre 7 para sostener y evitar que te coma la torre. Pero tras caballo por H7, única torre por, dama de 8 jaque, única rey G7, dama F8 jaque, rey G6, alfil E3 jaque, rey G5 o rey H5, da igual, torre F5 gana la dama de todas formas. Así que tras dama H4 jaque, del Río se rinde. Y bien, vamos a ver cómo queda la tabla de clasificación después de 8 rondas. A falta de una ronda nada más, está muy apretada la situación, como van a poder ver aquí. Tenemos a Jaime Santos ahí con 6 puntos y medio, Pepe Cuenca, Francisco Ejo, Pons, Miguel Santos Ruiz, Eduardo Torrizaga, Iván Salgado, David Antón Guijarro, todos con 6 y medio, y ya bastantes jugadores también ahí con 6. Tenemos a Alexei Shiro, Pérez Candelario, Espinosa Aranda, Ladrón de Guevara, Juan Carrasco, y va a estar muy emocionante la última ronda. Como pueden ver, está muy cerrado el campeonato y no nos lo podemos perder, por supuesto. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.